Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, vamos a iniciar un nuevo live, vamos a iniciar una nueva conversación y en el día de hoy entrevistaré a una artista visual, a Leila, así que apenas ella se conecte, vamos a iniciar con la entrevista. Ahí justamente se conectó Leila. Y ahora vamos a decirle, a preguntar cómo se pronuncia bien su apellido, si no lo digo mal. Así que ahí le invito. Así que ahí ya te mandé la invitación. Tienes que poner OK. Y ya vas a aparecer abajo mío. Y ahí va. Tienes que poner en posición vertical. Pero será porque... Ahí va. Ahí está. Ahí estoy, ahí estoy. Ahí estás. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, Me, ahí estoy. Para que estaba me acomodando alegro. lo técnico. Muy bien. ¿Sos de sos porteña? ¿Sos de Buenos Aires? Digo, ¿vivís en Buenos Aires? ¿Sos porteña? ¿Qué sos? Eh, vivo vivo en Capital, Bien, sí. Nací en el conurbano, en zona oeste, bien, eh, pero ya hace más años que vivo acá en Capital que lo que viví en el oeste. bien. ¿Y dónde estudiaste arte? ¿Estudiaste arte? ¿Sos artista visual de estudio o de no estudio? De estudio. Hice la Pueyrredón, Muy bien. este, y egresé en el 2002. Ah, hermoso. Este, Una igual que yo arquitectura. Un hermoso tiempo para egresarte. 2002. sí, bueno, en la escuela también lo que pasó que yo agarré el último tiempo de lo que fue la escuela, ¿no? De Bellas Artes como Sí, tal. Había sucedido cuando yo entré a la Pueyrredón, ya había sucedido el cambio de formato hacia el IUNA, pero uno podía decidir, elegir, seguir haciendo el plan histórico, ¿no? Se llamaba. ah, bien. Y bueno, entonces yo fui una de las últimas generaciones. Creo que hay una generación después, 2003, es el último, la última camada de gente que egresó del plan de Pueyrredón. Bien. Y notaste, mientras estabas ahí estudiando en la Porredón y se transformaba ahí una, ¿fue un momento crítico o fue un paso natural? No, no, fue un momento muy crítico. Ok, Fue un momento muy crítico porque aparte lo que estaba sucediendo era que muchos docentes estaban haciendo ese traspaso. Entonces, no solo para los alumnos, ¿no? Sino que para o sea, en relación a las cátedras que había o a los docentes que quedaban, ¿no? A los que se iban. Era como muy confuso todo. bien, Eh, yo cuando entré también fue el primer año en que se implementó eh, una modalidad de ingreso distinta a la habitual, que ya marcaba como ciertas cosas distintas o como de ciertas cosas de lo que se iba a plantear un poco después, como en el sentido de que te proponían armar un proyecto, o sea, era un curso de ingreso de 2 semanas en el cual vos tenías que hacer un montón de cosas para las cuales no estabas por ahí muy preparado. Y durante, bueno, esos 5 años fue eso también, como bastante confusa toda la situación, ¿no? Para mí, bueno, bien. de todas maneras, una época muy maravillosa, pero en cuanto como al programa, a los contenidos, era muy raro porque no se sabía muy bien dónde estábamos posicionados, ¿no? Bien. ¿Y porque yo en el 2007 ingresé en el IUNA, propiamente dicho, y en mi opción, en mi plan,
tenías como, yo me anoté en pintura, porque cuando ingresás, igual yo ingresé grande, ingresé con 30, ingresás con pintura, ¿viste? Uno piensa que pintura es todo, pero después hice grabado, eh, porque te obligan a anotarte en una rama, ¿no? Entonces elegí la más fácil que era pintú, pensé, y después me gustó grabado. ¿Y vos en qué hiciste? ¿Sos de pintura, grabada, escultura, cerámica? ¿Cómo era? Pintura, pintura. Ah, Había menos, ¿no? Había menos disciplinas. Estaban las cuatro como troncales, grabado, escultura, dibujo o pintura. Esas eran las opciones que había. bien. Para mí, muy era pintura, porque bueno, era también lo que yo venía haciendo. Yo había A ver, ahí está. Sí, acá estoy, acá estoy. Eh, En- no, digo que un par de años antes, yo había empezado a los 18, más o menos, había empezado un taller con Carolina Antoniadis, un taller de pintura. Entonces, cuando entré a la Pueyrredón, yo en un punto tenía como muy claro que lo que quería era ser pintora, porque ya tenía una imagen, que era la imagen de Carolina, ¿no? Eso es lo último. Ya después, bueno, mis ideas sobre la pintura se expandieron un poco, ¿no? Pero me sigo considerando una pintora. bien, acá. Contanos de esto. ¿Qué es esto? Esa fue la última muestra, la muestra del año pasado, acá en la Galería H, en Buenos Aires, en Capital, que es la galería con la que trabajo, la galería que me representa. Está muy buena, H. Es la que está está en Sí, la esquina, ¿no? ¿Es la esquina cerca de Parque Centenario? sí, en Villa Crespo, Loyola y Frías. Exactamente, sí. Está Em, buena, H. es una galería. Es muy linda la galería, físicamente, espacialmente es muy linda, un espacio que dan ganas de estar. Y al mismo, y el equipo es muy bueno, ¿no? Está dirigida por dos galeristas, mujeres, y el staff de artistas que tienen. Bueno, es un lugar que yo estoy desde que inició el proyecto, así que también vamos creciendo juntas. Eh, y lo que está bueno también, que yo siempre agradezco, es que me dejan hacer, me acompañan mucho en proyectos que a veces son complicados, ¿no? Para un espacio comercial, Bien, porque son proyectos que no están tan pensados como para vender, o cuyo principal objetivo quizás no es el vender, sino que es el armar una propuesta poética, conceptual, visual, espacial, performática también, que es ahora, como en los últimos años, también es lo que está dentro de la idea de instalación que yo vengo trabajando, bien. ¿no? Una pintura Está, que es instalación. está bueno esto que dijiste, bueno, soy pintora, pero me expandí, ¿no? Y acabas de decir otras palabras raras, ¿no? Performance, instalación. ¿Cómo ves ahora? Porque, por ejemplo, los grabadores, ¿no? Siempre critican a los pintores porque, bueno, se quedaron en un formato, ¿no? Y a veces capaz el grabado continúa, aunque es más antigua, pero continúa con técnicas nuevas, ¿no? Y la pintura quedó ahí. ¿Cómo, ¿Cómo crees que puedes avanzar en la pintura? Bueno, ahí dijiste dos palabras claves, ¿no? Performance e instalación. Mira, como personalmente yo, si bien eso te digo, como en el inicio, eh, yo me formé como pintora y amaba la pintura, y qué sé yo, ya muy rápidamente me empecé a sentir un poco incómoda, no encontraba como mucho mi lugar, Bien, en el sentido de por ahí de como de lo que dicen los grabadores, en el sentido de los pintores que son tan como guardianes del oficio, ¿no? Y guardianes de lo artesanal de la pintura.
aspecto de lo técnico, ¿no? Es muy importante porque es constitutivo de la obra. Bueno, yo ya empecé a tener como prontamente ideas que en un punto eh, desbordaban, ¿no? La idea de la pintura tradicional, del caballete. Entonces, eh, digo, hace muchos años ya empecé como una investigación que al principio fue muy experimental, siempre fue muy experimental, lo sigue siendo, pero bueno, en la medida que esa investigación fue creciendo, me fui acompañando también de otros artistas, de teoría, ¿no? De otros elementos que me permitieron también sentirme que, bueno, lo que estaba haciendo era, yo estaba, también estaba siguiendo una corriente de pensamiento, que no era la única en un punto, sino que había mucha gente que ya desde principio del siglo, quizás podemos decir, estaba como ya pensando esos límites de la pintura, sobre todo en relación al espacio, ¿no? Entonces, eso fue lo que en un momento yo eh, en, eh, enmarqué, digamos, en la idea de la pintura como instalación, ¿no? Bien. Entonces, Ahí está, a ¿no? través de Esa es un una buena texto que imagen para mí es para... un texto, eso es de la última muestra, es toda la última muestra que se Pero llamó digo que ahí está La bueno, Casa de Fuego, la Casa en porque Llamas. ahí se entiende un poco el concepto instalación pintura, ¿no? Ahí es más fácil entenderlo con Total, esa imagen. total, total. ¿Y por qué el rojo? Es como, ¿Por qué sí. el rojo? Ah, bueno, eso fue de esta obra, ¿no? Pero bueno, pero siempre Y porque empecé yo, solés tener colores como plenos y bien saturados, ¿no? Siempre trabajás con colores así más puros, ¿no? sí, plenos y sólidos Ahí y tenemos. planos, eso sí, sí, sí. Lo que pasa es que también por ahí la paleta sí fue variando un poco, ¿eh? Porque hay también por ahí trabajos anteriores en la de la paleta los colores no son tan intensos y son todos más No, acá quebrados, por está. ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Hay muchas obras anteriores en donde hay otra paleta, ¿no? Más una paleta de azules, de grises, de tierras, qué sé yo. Entonces el color sí es bastante variable para mí. Bien. Sí, eso Y fue por último, un trabajo así, en colaboración, eso es un video finalmente. y por último, antes de Eh, empezar con las preguntas, cómo te llevas con los coleccionistas? ¿Cómo es ese? ¿Cómo es? Es una amistad auténtica? ¿Es una amistad para conseguir una compra? ¿Cómo te llevas con ese tema de ser simpática y de la venta? Qué pregunta me tiraste por la cabeza. Mira, eh, yo ¿cómo respondo esa pregunta? Hay algunos coleccionistas con los que yo he tenido más relación a lo largo de mi carrera y que me han apoyado. Lo voy a decir así Bien, porque es la verdad, ¿no? También. Hay y es gente buenísimo. que, bueno, y que me apoyaba porque creía en el proyecto total, más allá de la pieza que se podían llevar. Pero yo creo Ok. que, bueno, un coleccionista tiene que un poco entender eso, ¿no? Por lo menos para mí es fundamental, porque muchas veces las piezas, si no estás viendo como el cuerpo de obra total, mis piezas por ahí son más raras, ¿no? Son más difíciles de identificar, como, ¿y qué es lo que estoy tratando de hacer? No apelan tampoco tantísimo como a eso, ni a la exuberancia de la materia. Bueno, entonces, como para mí tenés que entender un poco como el plan general para enamorarte o para pensar que vale la pena como apoyarme, ¿no? Y bueno, por suerte sí, he tenido gente que creyó en mí, que me ayudaba con eso, financiera, económicamente, ¿no? Tampoco tantos, ¿eh? Bien. Pero bueno, a lo largo de mi carrera ha habido esos personajes. Pero Así después, que yo en soy tu como caso, bastante por ahí dogmática. bien. Así que en tu caso, Entonces, me el cuesta un poco, sí, en tu caso, el coleccionista, vos te sentiste como contenida, como apoyada. sí, pero te digo eso, alguien que entiende
como que está siendo parte de algo, ¿no? Bien. Es una serie de ideas, de un universo, no que está comprando la pieza exclusivamente, bueno, o además, ¿no? De comprar la pieza porque le gusta, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido importante, porque si no a mí me sale bastante mal lo de lo social, porque eso te decía antes, porque soy muy, creo mucho en lo que hago en un punto, soy muy idealista o muy, tengo mucha fe en el trabajo que hago, entonces no puedo torcerlo mucho, no puedo, no Bien. siento, no es uno de los recursos con los que cuento, como para, no sé, seducir seducir en el sentido como de ser simpático, de Sí, atractivo, sí, sí, como sí. para que, qué sé yo, no sé, para mí es como eso, tenés que entusiasmarte, yo te tengo que contar lo que estoy haciendo y te tenés que entusiasmar tanto como lo estoy yo, ¿no? Qué sé yo, bueno, ¿eso pasa o Bien. no pasa? Bien. Sí. ¿Y en H hace mucho que estás? Y mira, no te sabría decir, pero porque la galería son los mismos años que tiene la galería, que creo que son 6, 5 o 6. Bien. Hice 2 muestras individuales ahí, o sea, esta fue la segunda muestra individual. Bien. La primera fue en Y, 2017. y estás con, ¿cómo preguntarlo? En tu caso, la galería te funciona a vos. Tipo, te sentís bien trabajando en una galería. Porque hay mucha gente que reniega de Yo la me siento galería. muy bien, Vos, tal bien. cual. ¿Y por qué? A, eh, Contán- A mí es algo que me viene bien porque me viene bien, o sea, mira, yo, me gestiono mucho, soy muy autogestiva, aún estando dentro de una galería, pero me gusta también, viste, tener como socios, me gusta tener cómplices, que bien, podrían no ser una galería, podría ser cualquier otra cosa, y de hecho tengo otros cómplices en otros lados, ¿no? También independientes, pero me siento bien en una relación con eso de pensar en sociedad, ¿no? bien, Entonces, también en tanto, por eso te digo también que yo tuve 2 galerías, ¿no? A lo largo de estos años. Una fue 713, con la que trabajé cuando yo era muy joven, o Ah, la sea, bueno, conocía. en los primeros años en San Telmo, los primeros años de Sí. mi carrera trabajé con ellos. Fue el mismo caso que ahora con H. Yo con 713 trabajé desde que 713 abrió hasta que 713 cerró. O sea, Bien. acompañamos mutuamente. A ver, ahí se fue. Mm, Yo necesito y en ese sentido también las chicas, por eso es una relación que yo valoro, porque ellas acompañan no solamente lo que pueden vender, acompañan todo, ¿viste? bien, Acompañan lo que no pueden vender también, lo que les excede, lo que es invendible, lo que es pura idea, ¿no? También. bien, bien, Acompañan todo esto. Entonces, eso para mí es una relación que es muy linda, a mí me sienta bien. bien. Bueno, vamos a iniciar. Yo te envié 100 preguntas, de las cuales tienes que elegir 10. Así que arranquemos. Bueno, no me anoté las preguntas, pero bueno, digo así era como, bueno, eh, fue muy, muy interesante, la verdad, porque fui Gracias. descubriendo cosas en la medida que iba tomando las decisiones. Empiezo por un edificio de Buenos Aires. Bien, a ver. Eh, yo para responder las preguntas me guié como, para elegir las preguntas y para responderlas me guié por la misma cosa que fue, bueno, lo que me llamaba y lo primero que se me ocurría, ¿no? En aquellas en donde tenía como algo que rápidamente saltaba. Entonces, Bien,
leí un edificio de Buenos Aires y a mí lo primero que se me apareció en mi cabeza fue el Teatro San Martín, Bien, muy bien, el muy lindo. edificio de Mario Roberto Álvarez. Eh, Sí, por razones, digamos, personales, porque hubo varios años que yo vivía muy cerca del teatro, vivía en La Valle y Ayacucho, y entonces toda la calle Corrientes era un lugar de pertenencia en un punto, en un lugar como de tránsito, y bueno, y el teatro era un lugar de referencia, y para mí no solo por lo que sucedía dentro del teatro, que también, ¿no? Poder ir a poder ver las obras, la sala Lugones, todos los ciclos de cine, ¿no? Fue como una época en donde exprimí toda la oferta que había, no solo por eso, sino porque era un lugar, y sigue siendo un lugar que la arquitectura, ¿no? Por su amplitud, ¿no? Es un lugar en el que es placentero estar. Es un sí, lugar en el que me parece que uno se siente bien estando ahí, ¿no? Un lugar que dan ganas de estar. sí. Todo está como en su debido lugar, las proporciones, no sé, es un lugar que me encanta. Y por la obra que tienen, ¿no? También cómo incluyen, qué sé yo, algunos proyectos murales o esculturas, ¿no? Bueno, toda una época también que está marcada ahí adentro, con el mobiliario, no sé, hay mil cosas, o sea, todo es como muy... eh, eh, muy preciso, ¿no? Cómo está estructurado. Y finalmente Bien. también, después de ser un lugar durante muchos años, un lugar de referencia para mí, en 2019 me invitaron a hacer una instalación en el hall, Bien, qué bueno. como parte de un programa que tiene el teatro, de cruce, un programa como de cruce con las artes visuales, y Este es el como hall. parte de la Bienal Sur. Ese es el hall, que el hall también tiene, y después lo engancho con otra pregunta que va a venir más adelante, pero el hall tiene en la parte posterior un mural de Valle Planas, de Juan Valle Sí. Planas. Eh, y bueno, para mí eso tenía como, qué sé yo, esas columnas, ¿no? Tiene unas columnas inclinadas, tiene el techo de la sala Martín Coronado, el techo del hall es el piso de la sala Martín Coronado, entonces este plano inclinado, tiene esas dos escalinatas a los costados, es precioso realmente. Bueno, me invitaron a hacer una instalación ahí, para mí fue como una cosa espectacular trabajar ahí. Si bien es un lugar difícil porque es un lugar de mucho tránsito, ¿no? Porque realmente eso que decía yo que a mí me producía, lo viví también cuando fui a hacer la obra ahí y veía el tipo de espectador, ¿no? Porque es mucha gente que va a pasar el día en un punto, ¿no? Hay mucha gente de la calle, por ejemplo, Ah, que se va a sentar a los sillones, gente que va a usar los baños, no sé, es como gente que está pasando, ¿no? Es como es un centro eh, de articulación ese hall, pero bueno, para mí ese fue como una vuelta que dio, este, no, no, una vuelta me acabo de acordar de algo, capaz que la viste. ¿Viste la película Fantasmas de Lisandro Alonso, era? sí, totalmente, Bueno, la para que no vi. se... Fantasmas es una película que se cuenta la vida de un empleado. No, no es un empleado, es alguien que vive en el teatro. No me acuerdo ahora, pero sabes que la vi en el teatro, me parece. O sea, la vi Claro, ahí en es un, es un bueno, la voy a empleado. buscar, me lo voy a anotar ahora. Es un empleado que se queda todas las noches adentro del teatro, ¿no? Entonces la película es todo el teatro en oscuras mostrando la vida de este señor, ¿no? Que no sé si es seguridad o qué hace en el teatro que trabaja de noche. Y es más, yo la vi en el piso, en la sala de cine del séptimo, 11, no me acuerdo ahora qué piso era.
Ahí estoy. Sí, Fantasma se llama. Ahí voy a buscar. Sí, 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 pero muy No, buen que recuerdo, la voy a buscar de nuevo porque esto fue hace muchos años ya, esa peli. O sí. varios años. Él No la es, recuerdo. él es Lisandro Alonso, ¿se llama él? Sí, Lisandro Lisandro Alonso, Alonso. sí. Sí, sí, Lisandro Mírenla. Alonso Igual era. el cine, el cine de Lisandro es bastante bueno igual. Esta es. Ahí está el señor. Así que... Hay algo, viste, para mí, perdón, te interrumpo una sola cosita, que para mí hay algo que tiene el teatro también, que es por la arquitectura, ¿no? Tan fabulosa, y que tiene cierta relación con lo que a mí me interesa de esta idea de la instalación o de la pintura como instalación, ¿no? La pintura en el espacio. Es que en el teatro vos haces un encuadre como desde cualquier punto de vista hacia cualquier lado y es una imagen potente, ¿no? Es una mm, imagen bella por las características de la arquitectura, ¿no? Porque tenés un plano inclinado, porque tenés no sé, una textura, ¿no? Hay como, no sé, que me parece que es eso. Vas como agarrás, frisás cualquier punto de vista de tu recorrido y tenés una composición pictórica rigurosa sí, y bella. bien. Este, Vamos a la siguiente bueno, pregunta. voy, voy, dale. La siguiente pregunta, que así no sé si están en orden, no me acuerdo ya, pero la siguiente pregunta que tengo es una fábrica en Alemania. Me Bien, pasó a lo ver. mismo, que leí una fábrica en Alemania y tuve dos imágenes, ¿no? La primera termino yéndome de la consigna porque no es una fábrica, pero yo la asocié a una fábrica, y la segunda es una fábrica. Eh, la primera imagen que tuve con la idea, con el título de una fábrica en Alemania fue un centro de ciencias que diseñó Zaha Hadid en un pueblito, Bien, en una ciudad, en un pueblito, una ciudad muy pequeñita en Wolfsburg, en Alemania, que es el centro de Volkswagen, ¿no? De la fábrica de Volkswagen. Entonces, no es la fábrica de Volkswagen esta. lo que diseñó Saja, sino que es ese faeno centro de ciencias, que también tiene como una conexión personal, porque yo no lo conocía honestamente, mucho después quizás conocí la obra de Zaha Hadid o me enteré mejor quién era Sí. ella, pero, pero yo estuve, bueno, yo hice una residencia en Alemania, estuve varios meses, y un día en Weimar, y un día quería ir a ver una muestra de James Turrell que había en el Museo de Arte de Wolfsburg. Entonces me tomé el tren y fui, y cuando me bajé del tren me encontré con ese coso, me encontré con ese, porque bajás del tren, como al lado de la estación, está ese edificio de Zaha Hadid que a mí me noqueó. Fue una sensación como física y una experiencia muy de impacto. No entendía, así como de haber, como si hubiera tomado el tren y hubiera viajado, llegado a Marte. Me tuve un poco No, como esa sensación, porque es como un volumen muy grande, medio como eh, despegado del suelo, ¿no? Entonces que se despliega así horizontalmente y bien es un volumen súper pesado, pareciera ahí estar volando. como en el aire, ¿no? Como volando, súper dinámico, de direcciones que iban para todos lados, cosas como angulosas, y después también, ¿no? Como unas ondas, era como una cosa rarísima, yo no sabía ni lo que era tampoco, entonces era como muy raro. Y al mismo tiempo también se ve, ahí hay como un cruce, porque está la estación,
está este centro de ciencias y se ve también la fábrica, porque la fábrica está del otro lado del canal. Entonces también se ve la fábrica, que es un monstruo, la fábrica de Volkswagen, y un centro que también es un museo de Volkswagen. Bueno, es como un predio, llegué y me encontré con una cosa demencial. Después fui a ver la muestra de James Turrell también, pero digo, fue como ese impacto, ha llegado a una cosa que no me había. Bien. Escala re como chiquitita y de repente ese volumen. Y lo segundo que pensé, porque también fue un lugar como muy asociado a ese viaje, a esa experiencia en Alemania, a esa residencia, y que también es una fábrica, es un complejo fabril en realidad, que está en Leipzig, que es Bien. un complejo fabril de algodón de principio del 1900 y que no sé en qué año se dejó de usar, pero estuvo mucho tiempo abandonado y en los 90 empezó a ser usado por los artistas como estudios de artistas, ¿no? Y Sí. eso se fue profesionalizando o se fue intensificando ese proceso y ahora se convirtió en un centro de arte, ¿no? Como en los 2000, bueno, hay un artista muy famoso, un pintor muy famoso alemán que se llama Neo Rauch, que tuvo, Sí. bueno, él se convirtió en una figura nacional, ¿no? Muy importante. Y en los 2000, bueno, empezaron a llegar galerías a ese lugar, se empezaron a instalar galerías, residencias para artistas, un centro de arte sin fines de lucro que se llama Halle Fartin, un montón de cosas como hermosas. El lugar está eh, bastante conservado, como en su aspecto tradicional, o sea, no está tan modificado arquitectónicamente, entonces tiene una chimenea gigante, hay mucho ¿Cómo ladrillo, se llama? está todo bastante. Se llama Spinnerai, eh, Spinnerei, Pero de vuelta. Spinnerai. S, Es S, un nombre súper largo. S, SP, SP. SP, I, N, N, Sí. E, R, E, I. Spinnerei, Spinnerei. Spinnerai. Alemania. A ver. Leipzig, sí, en Leipzig, específicamente. A ver si lo encontrás, a ver si tenés una imagen. Me voy a ir a preparar una imagen. Ah, bueno, de acá el teléfono. Ah, acá está. Este. Exacto, exacto, Bien. exacto. Y tiene, bueno, hay una cosa, una imagen muy típica que es la chimenea, es una chimenea gigante que tiene. Bueno, ese es un lugar que también yo lo descubrí porque Weimar queda muy cerca de Leipzig y es una ciudad mucho más grande que Weimar, entonces yo iba bastante. Tal cual, es todo así, es muy hermoso, la verdad. ¿Y qué tal estuvo? Puedes ir ahí, recorrer cosas, ir bien, deambular, ¿no? También deambular por ahí, meterte en lugares. ¿Y qué tal es ir a trabajar a Alemania y a producir una obra de arte en Alemania? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué hiciste en realidad? Mirá, fue mi primera residencia aparte, internacional, entonces como fue bastante, bueno, bastante como me marcó, digamos, algunas cosas, no fue importante, fue una experiencia importante. A mí me gustó, me alucinó, eso no significa que hubo momentos en los que no sabía qué era lo que estaba haciendo. Y eso es Halle Fortin. Sí, Eh, Porque Weimar es un lugar rarísimo, 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 muy, muy pequeñito y una ciudad museo, ¿no?
si se hubiera detenido el tiempo. Al mismo tiempo sigue estando la universidad, la Bauhaus, ¿no? Entonces fue el lugar donde se inició la Bauhaus y sigue existiendo la Bauhaus como universidad, entonces es una ciudad universitaria al mismo tiempo. Pero es rara porque, bueno, tiene muchos momentos históricos muy como cruciales de la historia alemana que transcurrieron en Weimar, y entonces tiene como una serie de capas, ¿viste? Como de capas de historias, todas acumuladas en esa ciudad íntima, en ese pueblo íntimo que es así, tal cual, esa es la plaza. Es muy raro. Yo llegué en febrero, acá hacía 37 grados y cuando llegué a Weimar hacía -20 más o menos, entonces eso fue ya de inicio, fue como desestabilizante. Entonces fue mucho tiempo también de estar muy sola, porque no hablaba alemán, había muy poca gente, era una residencia que era un artista por cada 4 meses, Ah, entonces unos meses de mucha introspección también, ¿no? Pero para mí fue alucinante, bien. muy, Tu muy apellido que hermoso. no lo pronuncié. ¿Cómo se pronuncia y de qué origen es? ¿Cómo pronuncia? Se pronuncia chop, ¿Chop? así como un chop de cerveza, Chop. y es de origen suizo. Ok. Así que algo, bueno, algo tenías, algo te podías adaptar Algo fácil de la a... zona. ¿Qué sé yo? Yo no dejo de ser, imagínate que vino mi bisabuelo acá, a Entre Ríos, entonces por ahí tenemos más de gauchos de la llanura pampeana que de Sí, alemanes o sí, de sí. suizos, ¿no? Pero bueno, por ahí sí algo hay, qué sé yo. Yo me sentí bien, pero te digo, pero hay que manejar esos lugares, ¿viste? También eso, como esas experiencias de tanta soledad hay que saberlas llevar adelante, Mm, ¿no? También, porque hay momentos que te quieren morir. sí. Este. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es un libro, y yo ahí también me basé como en cosas muy actuales. No hice tanto como, no busqué el mejor libro, ¿verdad? Sino como un libro que en en los últimos 2 años quizás es un libro de referencia para mí, lo tengo acá para mostrarlo. Bien. Se llama Las existencias menores de David Lapujade. Si hay del otro lado participantes con los que hacemos clínica o qué sé yo, lo conocerán porque los torturo bastante con esa lectura, porque a mí me conmovió, me conmovió, me parece un libro como muy importante para este momento también, es un libro que me ayuda a pensar, habla sobre otro filósofo, en realidad es David Lapujade, que es un filósofo contemporáneo francés, que habla ahí veo a alguien que está comentando, que habla sobre otro filósofo del siglo XIX, sobre Etienne Surieu, eh, Sí. y la idea que trae es como la idea de los seres virtuales, ¿no? Seres que tienen una fragilidad, como de los distintos tipos de existencia, como un poco rompiendo la idea binaria de lo físico y lo Mm, intangible, o la realidad física y la realidad psíquica, o la realidad física y la realidad imaginaria, ¿no? Como rompiendo esa cosa binaria y diciendo, bueno, no, la verdad es que hay muchos tipos de existencia, las existencias imaginarias son existencias también, mm, ¿no? Como de otro modo, sí. como... Bueno, es muy interesante cómo lo desarrolla, yo lo asocié mucho también para mí el libro es muy interesante porque se puede llevar y traer para pensar distintas cosas acerca de de lo que está al margen, ¿no? De lo que no es visto o de lo que no importa, Bien. ¿no? Frente a lo hegemónico, por ejemplo, entonces también se puede llevar como a otros terrenos más sociales o políticos,
pero a mí me ayuda mucho a pensar la obra también como algo de una entidad a la que uno tiene que ayudar, porque esa es un poco la idea que trae, dice, bueno, hay estos seres virtuales que son muy frágiles, necesitan abogados defensores, ¿no? Necesitan gente que los ayude a cobrar existencia, Bien. a desplegar su existencia. Bueno, es un libro precioso, lo recomiendo, es de Editorial Cactus, lo recomiendo mucho. Bien. Paso a otro lado, Dale, a ver. bueno, algo que debería haberme costado mucho menos de lo que me costó, pero me costó mucho elegir, que fue una pintura, pero al mismo tiempo no me lo quería saltear a ese ítem, porque me parecía que tenía que elegir una pintura. Y ahí tuve muchas, porque bueno, tengo muchos amores, yo también trabajo mucho mirando la historia, ¿no? Y trayendo de la historia, cruzándolo con mi propio trabajo. Y finalmente me fui un poco para otro lado porque es alguien con la que yo no trabajo directamente, pero me pareció que iba también, ¿no? Como elegir esa obra ahora. Es una obra de Raquel Forner, que está en el Museo de Bellas Artes, que se llama El Drama, de A ver. 1942. El drama. Eh, El Drama se llama, así, nomás. Simple. ¿Para qué vamos a andar enmascarando, no? Bien. Como Ah, sí. ni metaforizando, se llama La El tengo Drama. vista. Sí, 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 esta. Esta, ¿no? Bueno, école, exacto, exacto. Bueno, ahí qué sé yo, ¿no? Un montón de cosas atravesadas por las experiencias de guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, como la pintura está atravesada por toda esa realidad, eso me parecía interesante, también como una pintura que se conecta, ¿no? Muy activamente con lo que está pasando en el mundo, en ese momento, la realidad internacional, nacional, ¿no? Y después porque hay cosas que me interesan mucho, que es eso, tiene un paisaje ahí, un paisaje de destrucción, ¿no? Desde el paisaje hasta las figuras todo está desgarrado, Sí. ¿no? Todos encarnan ese dolor, también estado como, las figuras dominantes son figuras femeninas, entonces también me parecía interesante eso, ¿no? Como pone al frente a la mujer, y me pareció interesante esa cosa, ¿no? Como el escenario de devastación y la naturaleza encarnando ese escenario de devastación Ahí está. también, ¿no? Entonces el paisaje, los colores, toda la representación es totalmente dramática, esas telas, ¿no? Todos esos paños, todo fragmentado, como una imagen desoladora, que bueno, también puede ser interior, no hay algo como existencial, pero también digo como algo de un paisaje apocalíptico, Bien. ¿no? Que me pareció, no sé, me parece que resuena también hoy en día. Y hay algo ahí Eh, tenemos, ¿no? Ahí tenemos, bueno, esta obra tiene figuras humanas, tiene como unas expresiones humanas, es bastante naturalista, ¿no? Y tu obra es todo lo contrario, tu obra no es humana, tu obra no es figurativa. Eh, ¿Por qué? Más o menos, ¿no? Yo ahí, no sé. Bueno, ¿por qué elegiste algo? ¿Cómo es eso? Uno puede ser suprematista y admirar algo barroco. Por supuesto, ¿por Bien, qué no? bien. ¿No? ¿Por qué no? Sí, por supuesto. Eh, yo por otro lado, por eso te dije, ¿viste? Yo podría haber ido porque tenía muchos ejemplos de Sí, otras obras que hablaban claramente en relación con mi obra, y esta me parecía que era un poco más desafiante sí, en relación a mi propia imagen, pero sí yo hay algo que me siento como unida, digamos, a alguna de las cosas que plantea Raquel, y por ahí la forma de representación es muy bien, diferente, ¿no? Pero para mí la preocupación por ejemplo, del cuerpo, de la figura, ¿no? En el espacio, en el paisaje, cómo todos los elementos participan de ese
de ese universo poético que se está tratando como de traer o de evocar, para mí es una preocupación. Yo no las pinto a las figuras humanas, ahora las traigo, Bien, por ejemplo, ¿no? En el cuerpo de los performers. Y si no las traigo en el cuerpo de los performers, para mí todo podría estar como planteado también en la atmósfera que la obra plantea, aunque no sea con ese nivel de desgarro, ¿no? Como de dolor explícito. Quizás es otro tipo es más desorientación la bien, que provoca mi obra, con más vacío, ¿no? Con más silencio, pero también tiene una sensación como de gravedad, te diría, ¿no? Como en clave diferente a lo de Raquel Forner. bien, Y me parece que en muchos momentos hay algo de la instalación, que por ahí, de lo que a mí me parece, me interesa plantear, es que por ahí todo el escenario, toda la instalación, todo el espacio, toda la diagramación del espacio, pone al espectador en esa situación en la que están los personajes de Raquel. bien, Entonces ya la figura no está representada, pero son los espectadores esas figuras. bien. ¿Y por qué? Hay muchas veces esto es solamente para molestar, ¿no? Esto te lo voy a hacer solamente para molestar. Eh, Viste que muchas veces se cree, bueno, los pintores antes eran los maestros, ¿no? Eran los que pintaban retratos, figuras humanas, ¿no? Ese perfeccionar. Y ahora ustedes, los conceptuales, pintan de rojo y listo, ¿no? Es porque no saben, Y es chao, porque no saben dibujar en realidad, ¿no? Es porque no saben dibujar por supuesto. ¿Por qué en tu caso elegís no usar el hombre? ¿Por qué es? ¿O porque no lo sabes dibujar o porque hay una intención más sensible? ¿Por qué elegís no dibujar a los hombres o las mujeres? Sí, sí, a la figura humana decís. Mirá, tengo muchos lugares por donde entrar a esta pregunta. Por un lado, primero decirte, por ejemplo, que en mi obra, en los inicios, había figura humana, Bien. había. ¿Y las No vas a mataste? encontrar documentación de esa obra porque era la obra que yo hacía en la escuela, por ejemplo, o en mis primeros años de carrera, porque hice una muestra, de hecho, con figuras humanas. Por ahí te digo, igual lo ve un academicista y me dice, no sabés dibujar figura humana, porque yo las dibujaba a mi gusto y piacere, Sí. ¿no? O usando todas las estrategias que me parecían que en el arte, que me parece que en el arte contemporáneo están a mano, ¿no? O sea, los recursos con los que uno cuenta ya son muchos, ¿no? No son solamente como el lápiz o la medida, ¿no? Y de hecho muchas de las ideas con las que yo trabajo un poco que se pelean con esas ideas como de representación hegemónica, académica y que hay una sola manera de pintar, ¿no? Mm, Entonces te diría, nunca lo haría, nunca lo hice y nunca lo haría, bien, porque me parece que es como ideológicamente, estoy en contra ideológicamente. ¿No? bien. Este, Voy a otra pregunta. Dale, vamos. Una obra de A teatro ver. que también me parecía interesante porque, bueno, yo también en los últimos años me toco así como yo me toco con las cosas, que es desde mi total independencia, ¿no? Mi no adscripción a las reglas, por más que pareciera mi obra como muy reglada, es muy absurda en Mm, un punto con respecto como a las reglas de cómo se deben hacer las cosas. sí. Entonces, una obra de teatro y también elegí una obra que me impactó muy específicamente por varias razones, y en donde también se reúnen como varias cosas, que es Los Días Felices de Samuel Beckett, Ah, en una apuesta del 2004 en el Teatro San Martín con Marilú Marini. sí, ya sé cuál es. Entonces ahí se reúne Beckett, se une el Teatro San Martín y se une y viene Marilú Marini, ¿no? Que es Una genia. no sé, una mega actriz, una genia total, y una apuesta hermosísima de Los Días Felices. Los Días Felices tiene una como protagonista una mujer, eh, que en el primer acto de la obra está enterrada hasta la cintura en una especie de montaña,
Entonces toda la escenografía es también como una especie de paisaje desértico, muy difícil de ubicar igual, ¿no? Como no naturalista, no realista en esos términos, sino como un espacio medio imaginario. Ahí está. Y en el final, o sea, en el segundo acto de la obra, está enterrada hasta la cabeza. Entonces la Marilu Marini solo cuenta con su cara, ¿no? Para llevar adelante, ahí está en el primer acto. Es una obra eso, como muy exigente, ¿no? Me puede llegar a imaginar, para una actriz con mucho texto, porque es Y como no una especie de moverse. monólogo interior. ¿Cómo? Un monólogo sin moverte. Un monólogo muy denso también, con mucho humor, como también tenía Beckett, ¿no? Como una cosa muy ácida, muy irónica, pero muy denso, porque con cuestionamientos como muy existenciales, muy pesados, muy angustiantes, y todo eso como con muy pocos recursos, con muy poca movilidad, contando con solo su presencia en el escenario, porque hay un segundo personaje que es el marido de esta Winnie, pero que aparece más en el relato que en la presencia física. En la presencia física aparece como en algunos poquitos momentos nada más. Entonces es una obra como, a mí me rompió la cabeza, me rompió Bien. la cabeza esa obra, por ¿Te, eso, por imagi- la apuesta, por el texto, por el tema también. ¿Te imaginas alguna vez trabajar, hacer la escenografía, trabajar en teatro? ¿Te gustaría? Mira, es una pregunta que me hacen bastante Ah, y no mira. sé qué responder. Creo que sí, creo que me gustaría. No es algo que busco. Por eso digo, no es algo me debe pasar con eso, eh, porque en el sentido de que yo nunca, no promoví eso. Viste, como no fui a decir, bueno, che, no, yo quiero hacer una escenografía, voy y a como ¿Y, atraccionar para y ese por qué lado, que crees, podría y haberlo por qué hecho. crees que te lo preguntan? No Qué sé. ven en vos que te dicen, Bueno, porque mi obra es muy escenográfica. Porque mi obra es muy escenográfica, ¿no? Tiene mucho la sensación de que estás ahí como en una especie de escenario vacío, ¿no? Donde no sabes qué es lo que está pasando, no sabes si sucedió algo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, por ahí, ahora también, ¿no? Pero bueno, como ahora sucede una performance de vez en cuando, bueno, ese escenario de esa performance, ¿no? Pero cuando ni siquiera había bailarines o intérpretes, ¿no? En las piezas, en las instalaciones, todavía era más como confuso lo que estaba pasando, porque estabas ahí en una cosa vacía, con algunos elementos que tienen mucha sensación como de trastos, ¿no? De trastos escenográficos o de telones o de fondos de escenografía, pero no lo es al mismo tiempo. Entonces ahí no sé. Entonces yo creo que me preguntan por eso, pero bueno, nunca se me dio tampoco y yo nunca lo promoví, ojalá quizás alguien alguna vez me lo proponga o suceda eso. No me imagino cómo sería trabajando con el texto de otro, eso debo decirlo, ¿viste? Con el proyecto de otro, porque bueno, todo esto siempre gira alrededor de mi imaginario, de claro, mi guión, ¿no? Como en ese sentido, yo planteo todas las reglas de ese universo. Entonces, no sé cómo sería ese trabajo de colaboración, que son trabajos, son procesos muy intensos, ¿no? bien. Acá nos están, dice, el reino no da de lo igual, la superestética es casi insoportable en un mundón que se cae a pedazos. Bueno, el artista tiene que meter sus dedos en tus ojos. Está buena esa frase. Sí, como tocar lo que veo. Quiroga, Manuel. Eh, lo de, a mí, por ejemplo, me resonó la palabra insoportable, porque la obra de Beckett, a mí por momentos, y hay mucha de la obra que me gusta mucho y que me resulta insoportable en Y un sí, punto, ¿no? Como que en el sentido de intensidad, ¿viste? Como es como algo que me toma mucho, me viene muy encima, entonces, bueno. está bien. Vamos a la próxima pregunta.
La próxima pregunta es, la obra de un argentino. Ahí no sabía a qué te referías con la obra, entonces lo tomé como en un amplio sentido y fui a un pintor, fui de nuevo a un pintor y elegí una serie de Valle Planas, las radiografías paranoicas, que empezaron siendo grabados Bien. y después fueron témperas. Es una serie de todas piezas pequeñitas, de esqueletos, de nuevo, estoy como, ahí hay un tema que me está rondando, ¿no? Entonces, Valle Calaveras, Planas, esqueletos, ¿cómo se llama la obra? radiografías paranoicas. Radiografías Ahí va. paranoicas. ¿Por qué pensaste en él? Son, son todos esqueletos, como esqueletitos que están en grupo o en pareja, algunos medio máquinas No lo o conocía él. cruzados como con máquinas. No, bueno, no, esos son espectaculares. Son Este es el mismo que está en hermosas. el San Martín, de la primera pregunta. Es el mismo autor, o sea, es el mismo artista con una obra muy distinta, ¿no? Qué lindo, no A lo mí es tenía uno de presente. es como uno de mis amores, es uno de mis amores totales. Eh, y esa serie específicamente de las radiografías paranoicas, porque insiste tanto como en esos cuerpos fragmentados, también vaciados, ¿no? Como en las calaveritas, son calaveritas, ¿no? Son esqueletos, a veces De qué medio ahí época como es? bufones. ¿Qué es? Eh, ¿60, 50? ¿Qué es? me suena. A ver, espera, ya te lo digo porque acá tengo el librito. Me lo agarré también para Ah, tenerlo a mira, ahí mano. Es está. un librito muy lindo. Así que ya te digo. 30 No, del 36. Wow, sí, acá está leyendo. 36, 37. Sí, del 36, 37. Bien, no lo conocía. Me gusta. Ah, Bueno, acá en Buenos Aires hay un lugar hay un museo que hay algo de él. ¿Hay expuesto en algún lugar, sabes? es que no sé si en el Museo de Bellas Artes hay, no estoy segura. En el Malva, en la muestra de psicoanálisis que hubo, Sí, había algunas va bien. de estas radiografías paranoicas, justamente, pero no sé si eran de la Bien. colección, no me acuerdo Bueno, ahí. si no es San Martín. Eh, bueno, si no, en el San Martín, ver obras de él. Seguro que hay obras de él. Hay una galería que ahora no me va a salir, por una de esas galerías de Arroyo, eh, Bien. que suele mostrar obra de él. No, justo no es una de Arroyo, pero es una de por ahí, si alguien de los que están ahí mirando o escuchando se acuerda. Esta es la que estuvo en Pues es el una galería muy pequeñita que suele tener obra de él. esta es la que estuvo en el Malva. ¿Cómo? Esta estuvo en el Malva, dice ahí el cosito del link. Bueno, bueno. Bien. Sí, sí, porque yo fui a ver esa muestra y las vi, me acuerdo que estaban, es reciente. Bien. Son unas témperas esas, muy hermosas, y hay eso, unos grabados, una silografía. Después elegí una casa mexicana. Bueno, sí, Valle Planas es para mirar todo, Es muy ¿eh? lindo. Este librito también lo recomiendo, es un librito que hizo Rosa María Ravera junto a Gabriela Francone en la Fundación Alón, con una muestra que ahí yo lo conocí a él, una muestra, no me acuerdo, en los 2000, hicieron una muestra de él, de Valle Planas, y editaron este libro después. Bien, Así que lo recomiendo voy a buscar buscarlo más. también. Vamos a la última, que ya estamos en Sí. horario. Bueno. Pará, elijo. ¿Qué elijo ahora? Ay. Bueno, vamos a elegir. mm, Ay, qué O cosa, dos che, que ahora no últimas, si sé no. cuál elegir entre todo. Bueno, mira, voy a elegir. Todas giran alrededor de lo mismo, igual, ¿eh? Porque elegí, por ejemplo, una casa mexicana, lo nombro, una casa mexicana y era la casa de Luis Sí. Barragán, y un museo en Estados Unidos y es el Día Beacon, por ejemplo, ¿no?
no tienen nada que ver entre sí, pero sí hay algo que los conecta a los dos. Dia Beacon finalmente hicieron, es una fundación, ¿no? Y hicieron un museo en las afueras o sea, fuera de Manhattan. Hay que tomarse un tren como hacia arriba, sí, bueno, es espectacular y tienen mucha obra minimalista. Bien, Luis Barragán es un arquitecto mega modernista, ¿no? Mexicano, y tiene una casa que es hermosa también. Eh, y lo que para mí los conecta a los dos, yo no sé lo que dirán los arquitectos, porque por ahí estoy diciendo cualquier batata, pero hay algo de la experiencia espacial que se da en ambos casos, porque en el Dia Beacon hay una relación tan íntima entre las obras que se exponen y la arquitectura que es impactante, porque es como si hubieran hecho ese edificio para alojar la obra. De hecho, hay mucha obra que no se puede sacar de ahí porque está como implantada en el edificio, agujerea el edificio. Entonces hay una relación como de tanta proximidad entre la experiencia espacial de recorrerla o de ocupar ese espacio y la arquitectura, que a mí me parecen dos ejemplos hermosos, como de eso, de me da gusto estar ahí, ¿no? Me da gusto recorrerlo, deambular, divagar. Sí, sí, sí. Y la obra es eso, es espectacular, es como un matrimonio, un diálogo exquisito, ¿no? Entre ambas cosas. Y después, parate, ahora ya te meto las cuatro, mirá, dale. porque soy Ve qué así. lindo esto. No, no, esa es la obra de Michael Heiser. Sí. Es espectacular. Eh, bueno, eso yo las veces que he podido voy. Porque aparte, bueno, van cambiando, algunas cosas no cambian como esa, ¿no? Esa obra no cambia, pero después hay otras obras que van cambiando, qué sé yo, que muestran, porque es la obra, como que muestran en general toda la obra que ellos han apoyado, los artistas que han apoyado, ¿no? Que muchos son como minimalistas y conceptuales, pintores conceptuales o artistas conceptuales, Muy interesante. como Sol Lewis, ¿no? No, es muy, muy interesante el lugar. Bien. Y después para el final, que quiero nombrar estos dos personajes, Dale. porque los quiero traer también, son como todos mis amigos, todos muertos, te digo, que traje a todos muertos. Este, un autor uruguayo, y me convocó esa pregunta, porque hay un autor uruguayo que me gusta mucho, que es Lebrero, Sí. Mario Lebrero, y un autor argentino, y elegí a Eve Ujart, Acá eh, está. y lo que lo conecta a los dos, Este es Lebrero. lo que conecta a los dos es El Lebrero, la novela luminosa, un libro espectacular, y después yo leí también la trilogía involuntaria, que reúne 3 textos. Bueno, y él era un personaje, ¿no? Me imagino yo, pero por su escritura, y tiene mucho también de cosas que me interesan mucho, medio surrealistas, medio fantásticos, pero muy existencial también, ¿no? Como muy de la experiencia cotidiana, de una experiencia cotidiana muy extrañada y de una experiencia cotidiana que ahí volviendo un poco a la pujada, ¿viste? No diferencia entre lo que está sucediendo realmente y lo que sucede en mi cabeza. Es como, va todo, ¿no? No hay como mucha distinción. Entonces, y eso para mí Lebrero lo maneja de un modo Mm. espectacular. En la novela luminosa es eso, lo ves a él como en su máxima expresión de manías, fobias, locuras, no, es hermoso. Y en la trilogía también, como esos espacios y cosas, medio cosa dentro de la cosa, ¿no? Una experiencia también agobiante. Y Eve, un ¿Cómo poco, es el nombre? Eve Ujart, ahora yo Eve es esta, Eve Ujart, que también murió hace relativamente poco. Y también algo que quería comentar, que conecta al Lebrero con Ujart, es que los dos fueron Ahí está ella, docentes, mira. talleristas. Sí, yo ahora encontré que es un libro que hace rato que está dando vueltas, pero es un libro muy lindo que es Las clases de Eve, que es alguien que fue 10 años a su taller y recopiló todas sus notas, y es muy hermoso el texto realmente. Y Lebrero también, Lebrero es un personaje de culto, ¿no? También un personaje bastante marginal en la literatura latinoamericana, marginal digo por lo pequeño, o más desconocido, qué sé yo, pero muy influyente. Y un personaje también es un escritor también dedicado como a acompañar el trabajo y el proceso de otro, ¿no? Y Eve también, una persona muy desde lo Ahí está marginal, Lebrero. desde lo pequeño, desde el prestar atención como a las cosas
más chiquititas, a cómo se dicen las cosas o cómo se hacen las cosas, y también con una experiencia docente de taller como muy penetrante, ¿no? Para las personas que asistieron o que pudieron ser acompañadas por ella, ¿no? Entonces también me parecía que en esos dos se unían algo que a mí también me preocupa mucho, o me interesa, que es el acompañar a otro, ¿no? Bien. Viste que El acompañar el proceso de en la otros. década del 70, década del 80, capaz en el 80, los escritores latinoamericanos tuvieron como un boom genial, ¿no? Estaban en todos lados los escritores latinoamericanos, hoy capaz no tanto, ¿no? Pero, y los artistas visuales también tuvo en su momento en el 60, los argentinos, los latinoamericanos, ¿no? 60, 70. Eh, ¿Cuándo crees que los artistas visuales van a volver a estar en el candelero o ya están en el candelero los artistas visuales argentinos o Lo que pasa es que por latinoamericanos? ahí lo que cambió mucho fue el mundo, ¿no? El mundo cambió mucho. Entonces, ahora está esta cosa como internacional, ¿no? Como un lenguaje internacional muy igualador, como en apariencia, ¿no? En superficie, en apariencia muy igualadora. Eh, y entonces eso es distinto, porque, qué sé yo, ya los artistas no sé de dónde son, Bien, y muchas veces el lenguaje tampoco se reconoce muy bien, ¿no? Como de dónde son la obra. ok. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Hablan un lenguaje que es el lenguaje internacional, el lenguaje contemporáneo, Y la ¿no? ciudad de la, Entonces me parece que en ese sentido es muy distinta la escena, es raro pensar, y las o sea, no ciudades, sabría viste que casi pensarlo así. siempre las ciudades del arte fueron, en una época fue París, después fue Nueva York, después pasó a ser Berlín. ¿Hoy cuál es? Hoy si un artista, hoy dónde sí o sí tenés que estar hoy. ¿En Berlín, en París, en Nueva York, en Tokio? ¿Dónde sucede el arte? O sea, tampoco desaparece eso. O desapareció eso también. No, bueno, yo creo que para mí Berlín y Nueva York siguen siendo lugares, ¿no? Como son lugares que son muy cosmopolitas también, ¿no? Como ya su propia identidad es la de ser un espacio de reunión en un punto, ¿no? O la de cruzar. Entonces, para mí siguen siendo unos centros muy poderosos. Honestamente, yo la verdad tampoco es que tengo tanta idea de dónde pasa Bien. la escena internacional, estoy como ¿Y la escena, más y la escena argentina? eh, ¿Cómo es la escena argentina? y bueno, ¿Sucede la todo en escena sucede todo en argentina, Buenos Aires o crees que, que Córdoba, Rosario, no sé, hay burbujitas que andan bien? depende un poco de cuáles sean los criterios, ¿no? Con los que uno lea esta cosa de lo que suceden cosas en todos lados. Sí. En eso yo estoy totalmente como confiada, ¿no? Porque realmente suceden cosas, experiencias valiosas, ¿no? Entonces, ¿valiosas para quién? O importantes para quién, esa es otra pregunta, Mm, ¿no? Entonces, si en el sentido de si hay un mercado o un sistema que las reconozca como arte, que las ponga a circular, que les abra ese lugar para crecer, bueno, sí, eso sucede más en Buenos Aires que en otro lado, ¿no? O sucede de Tucumán eh, a Berlín sin escalas, ¿no? O sea, quiero decir, sin pasar por Buenos Aires, pero bueno, a la escena internacional. Pero, pero bueno, sí, en ese sentido, como de que haya un lugar donde se puedan producir esas relaciones de reconocimiento, legitimación y que te permitan como desarrollar, bueno, eso sí, creo que está totalmente centralizado. Pero eso no significa para mí que no estén sucediendo bien. cosas, ¿no? Bueno, es eso, para mí valiosas son un montón de cosas que no tienen los spots encima. Mm, bien. ¿Qué te cargas? ¿Estás vacunada? Estoy vacunada, las tres dosis. Hay algo que siempre me interesa preguntar a la gente cuando va a vacunarse. Viste que
Yo me fui a vacunar al edificio Canales y a la rural, ¿no? Que son dos situaciones que nada que ver tienen con la salud, ¿no? Y nos fuimos a vacunar ahí. ¿Vos dónde te vacunaste? ¿Cómo sentiste ese cambio de espacio de un lugar que no tiene nada que ver a vacunarte? Eh, me di... Es que ahora no me acuerdo dónde me di la primera. Se me ¿Hace fue una tanto? laguna. No, o sea, se me fue de la cabeza donde me di la primera. Creo que la primera y la tercera me la di en el mismo lugar, que es, no sé ni lo que es, ese lugar es un centro de la estación, Parque de la Estación se Ah, ya llama, sé dónde es. acá en Almagro, Sí. como entre Almagro y Once, y no sé qué es eso en otros momentos, la verdad. Y la segunda me la di en el Movistar Arena, que eso sí fue más raro porque es un lugar como, yo nunca había entrado y Recitales. era como estar claro, como en un lugar rarísimo, ¿no? Como un centro gigantesco, medio aparte como un bodoque metido ahí en el barrio de Villa Crespo Bastante que feo no es. está tan bueno, No. bastante feo, entonces ya era como todo medio raro. Y bueno, fui ahí, pero bueno, no sé, porque no, la verdad el parque de la estación no sé a qué hacen ahí en otros momentos. Bien. Y bueno, próxima inauguración, ¿tenés algo en mente para visitarte? Ahora, bueno, ahora en marzo voy a participar de una muestra colectiva en la Casa del Bicentenario, Sí, en ahí una muestra en Riobamba, ¿no? que Riobamba o Ayacucho, una de las dos. Riobamba, Riobamba y Paraguay, más o Sí, menos. es hermosa esa casa. Es la casa Es la ex casa muy, está buenísima. la Casa del Bicentenario. Sí, está Sí, muy buena. Y en una muestra colectiva de mujeres que se llama Las Olas del Deseo, eh, que hace un recorte de obras del 2010 al 2020, me parece. bien, Así que eso va a ser una muestra colectiva. Ahí voy a reponer una obra, o sea, voy a volver a hacer una instalación que hice en 2017 y va a estar acompañada con un video de la performance que sucedió en ese momento y quizás con algunas fechas, muy poquitas de performance. Esa es una muestra que va a durar 6 meses, me parece, así que va a haber tiempo para verla, bien. eh, que esto es a partir de marzo. Así que la inauguración es en Y eso creo que marzo. es lo próximo. La inauguración es en marzo. ¿Cómo, Hasta mediados de febrero. Sí, cómo dale, sos en dale. las inauguraciones? Sos de emborracharte? ¿Sos de estar tranquila? ¿Sos fatal? ¿No No, no estoy vas? tranquila. ¿No vas? ¿Qué haces? Voy porque no, voy, aunque quiero desaparecer, voy, porque soy demasiado correcta, ¿viste? Yo soy muy buena alumna. Ok. Entonces eso no me lo puedo sacar de encima, me encantaría ser un personaje como más Rebelde. desaforado, pero bueno, no lo soy. Entonces voy y la paso mal, ¿no? Y entonces tomo un poquito De agua. para hacer tomo un poquito de vino para aflojar, pero no, tranquila, tranquila, trato de como estar con mis personas como más cercanas, como para tener mis reaseguros de una persona obsesiva, ¿no? Como soy. Bien, Entonces, me llevo ahí mis amuletos, mis personas amuletos, bien, muy bien. que no me dejen sola en ningún momento. ¿Por qué la pasás mal? ¿Qué, sos tímida? ¿Te molesta? ¿Qué pasa? Soy muy tímida, soy muy, muy tímida, ¿Y usando ese color rojo soy sos muy tímida. tímida? En lo social, ¿no? Bueno, tengo mis canales de expresión. Con el amarillo con el amarillo Este, rabioso y ese rojo rabioso, sos tímida. ¿Sabes lo que no me gusta? ¿Sabes lo que no me gusta? No sé hablar como ese small talk que dicen, viste, como esa cosa de lo pequeño, de hola, ¿qué tal? Nunca, no sé también como, siento que el otro siempre no sabe lo que decirme, como algo, como me va a decir cosas por compromiso, pero nunca, no le gustó lo que vio seguro. Entonces yo estoy como en un viaje Claro. de mis fantasmas,
Entonces el encuentro con el otro, imagínate, si yo estoy pensando todas esas cosas y el otro estoy leyendo, como digo, ay, no me sonrió, entonces significa que no sé qué cosa, torció la boca. Entonces se vuelve una cosa Sí, es espantosa. verdad. Bueno, muchísimas gracias y nos veremos por ahí, No, gracias a vos, un nos placer. veremos en una exposición que te cruzaré, ahora te diré, hola, soy el de la entrevista. Por supuesto, por supuesto. Un placer. Muchísimas gracias por la De invitación, me nada, encantó el buenísima. ejercicio. Muchísimas gracias. Chao, chao a todos. Chao, chao. Gracias, ¿eh? Chao. Chau, chau. Chau, chau.